Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. Este poema se llama así: si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle. Se llama así este verso. Desde el título nos da, creo que una perspectiva bastante clara de lo que estaba viviendo Julio Daniel. Si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle y ven en mi boca repleta de insectos rabiosos trabajando en mi lengua, no me sufran. Habrá sucedido que caí antes de escuchar el balbuceo de mi hijo, hecho una lluvia de madres desnudas sobre mi corazón, con sus manos alzadas como nubes. Piensen en mí y recuérdenme cantando, o recuerden mis pasos detenidos junto a un piano, cuando hablaba de mi madre, bella y triste como un árbol, como una huella de pájaros. Si sienten mi hedor una mañana y deben evitarlo huyendo de mi carne, con las manos acariciando el rincón de sus caras, sepan que lo entiendo e imagínenme en los días felices de mi cuerpo solo playa y no sientan mi pobredumbre como aviso de los dioses y no vean en el pétalo fucsia de mi sangre la reinvención de un cielo de gaviotas o de llanto. Amigos, mis amigos, si me ven muerto a la entrada de una calle, seguramente vestido de azul hasta en las uñas y sonriendo acaso, revestido de cenizas como un ángel, piensen que he vivido. Recuerden la joven figura ebria de los patios, mis 23 años que levanté danzando, mi público sueño de eco, de agua que se pierde, y no me lloren, no me giman siquiera. Pienso que detendrán el sol que tendré entonces en mitad del pecho, persistiendo tercamente en la última calle de esa tarde sobre la tierra. Ese es un verso de Julio Daniel Chaparro. ¿Por qué lo traigo un poco a colación? Texto sentido, ¿no es cierto?, de una fuerza muy grande. Tiene que ver precisamente con lo que a mí no me gustaría que sea esta charla de hoy. Porque yo me pongo en los zapatos y cursé por una facultad de periodismo, ejerzo la docencia como en universidades, aquí la ejerzo también en la universidad. Cuando uno está estudiando una carrera, lo último que necesitan que le digan es que lo van a matar por hacerla. ¿Estamos de acuerdo? Es una pésima puerta de entrada para una carrera. Pero es que ese no es el mensaje que a mí me gustaría transmitir el día de hoy. Emeterio Rivas, Martín Larrota Duarte, Efraín Noriega, ¿sí? Fueron personas como ustedes y como yo. Algunos pusieron un pie en una facultad, otros fueron periodistas empíricamente, ¿sí? Se dedicaron a esto porque algo dentro de su corazón se los dijo. Y lo que hay que celebrar en estos días, cuando se nos viene la libertad de prensa encima, cuando se habla del famoso Día del Periodista, no es la situación en la que nosotros ejercemos como periodistas. Eso no debe celebrarse. ¿Quién quiere celebrar la inseguridad, unos salarios mediocres? Jefes habitualmente no tan talentosos por ser generoso con nuestros editores y queridos directores de medios, ¿sí? Eso no es lo que debe celebrarse. Lo que debe celebrarse es esa determinación, ese compromiso con un oficio que no tiene ningún sentido diferente al de servirle a una sociedad que está mal informada, cuyos derechos se pisan todos los días en ciudades y en municipios. Eso es lo que debe celebrarse. No que tengamos 142 periodistas asesinados del 77 al 2014. ¿Cómo vamos a celebrar eso? ¿Cómo vamos a celebrar un grupo de muertos, de gente honorable que hizo su trabajo bien? Lo que debemos celebrar es que a pesar de ese contexto, en sintonía con un país que necesita transformarse y que solo pueden transformar ustedes y quienes están aquí vivos en este presente, ¿sí?,
Es incapaz de dejarse callar. Entiende que el ejercicio del periodismo se encuentra por encima de cualquier bienestar personal. Y que en medio de un país como el nuestro, el único ejercicio posible del periodismo parte de mirar al otro a los ojos y entender que tenemos unos problemas que de no solucionarse, pueden concluir con el final que tenemos todos los días y que vemos repetidos en calles, en noticieros. No es un tema solo de sensibilidad, no, esto es mucho más hondo que eso. El asunto es que mientras usted y yo hablamos aquí, hay un periodista en región que es capaz de dar su vida con un salario, que tal vez no sea el mejor, exponiendo la seguridad de su familia, y lo hace absolutamente convencido porque hay una certeza dentro de él, y esa certeza no es diferente a la suya ni a la mía. El año pasado, el Festival de Literatura de Bogotá trajo a un poeta chileno muy importante, que se llama Raúl Zurita. Este poeta chileno, que fue como la voz contestataria del régimen de Pinochet, que fue víctima del estudiantado y de lo que pasó durante la dictadura de Pinochet, decía una cosa absolutamente hermosa de cara al tema de la escritura. Mire que no me estoy metiendo todavía con el tema del periodismo. Decía una cosa hermosa de cara al tema de la escritura. Este tipo decía una cosa: cuando usted escribe, paraliza la vida, pero paraliza la muerte también. El día que usted se sienta y escribe esa carta cursi de amor que no le importa a nadie, ¿sí?, y se la da a esa vieja que después le hizo todo el daño que quiso, ¿sí?, esa cartica que usted escribió, o eso que usted hizo por ese hombre que usted quería tanto, ¿vale?, esas preocupaciones, entiéndase como los servicios, entiéndase como qué le voy a dar de comer a mi hijo, qué va a hacer conmigo el día de mañana, se suspenden cuando usted escribe. En esencia, cuando usted escribe, se da la oportunidad de pensar en algo que es tal vez incluso más grande que usted mismo. Y eso es una cosa que es milagrosa hoy en día, porque paraliza la vida, pero paraliza la muerte también, porque es que hay que dejar el miedo. El problema es que las condiciones de vida y las condiciones de ejercicio del oficio no son buenas, pero sigue habiendo una fuerza, una certeza a pesar. Dentro de usted sigue habiendo una certeza que lo hace levantarse y pagar este semestre, haciendo todos los sacrificios que eso implica, porque usted entiende que detrás de esto hay algo que es más importante que usted solito ganándose un salario y llevándole la comida a sus hijos. Yo recuerdo, por allá, hace algunos añitos, para no confesarme ni mostrarme mucho, un periodista que trabajó durante mucho tiempo en la AP, que se llamaba Javier Baena, un excelente profesional, lo recibía uno en un salón de unas características muy humildes, me acuerdo yo, y llegábamos un grupo de periodistas y nos decía este señor, a nuestros 18 o 16 añitos, 19 años, yo no sé cuántos años tendríamos, nos decía Javier Baena una cosa, decía: bienvenidos, decía, ustedes escogieron la manera más divertida de ser pobres, decía él. Y uno le daba una rabia, ¿sí?, una rabia, pero tiene que ver con la experiencia del gozo detrás de esto. Y es que en esencia los periodistas no ganan mal, rompan con eso, el periodista puede ganar bien, pero es que la plata no es todo para el periodista, ahí está la gran diferencia, ¿vale? No es la manera más divertida de ser pobre porque ganemos mal en medios de comunicación, no, es la manera más divertida de ser pobre porque esto es una maravilla, este oficio todos los días lo implica a usted a cambiar su mundo, a abrir sus oídos, a escuchar gente que piensa absolutamente diferente a usted. Y el problema es que después de cumplir con su trabajo, cuando llega la plata, al final de cuentas la plata no tiene cómo devolver todo lo que le ha dado. No sé si ustedes tienen relaciones con niños, si dan clase para niños o tienen hijos en la casa. El tiempo que usted pasa con un niño es como pagado inmediatamente, ¿no? Como que usted se despide del niño y usted dice, qué maravilla esto, ¿no? Creo que le pasa así a la gente que trabaja en los jardines también. Algo así pasa con el periodismo. Y quiero hacer énfasis en algo. ¿Por qué carajos uno entra a estudiar periodismo, ¿no? Es una pregunta complicada. Yo creo que hay vocaciones que se pueden casi que delegar, van como en la sangre. No, yo voy a ser abogado porque mi papá, tipo divinamente, ¿sí? Uno puede tener todo un discurso en torno a cómo eligió esta carrera. Pero yo no creo que exista una respuesta definitiva que explique por qué uno se metió en este cuento. O sea, no era que usted iba caminando y le cayó un coco, una revelación divina, y le dijeron, vaya a la Uniminuto, matrícula, nada. Eso no pasó. Yo creo, si me lo permiten, a modo de hipótesis, que uno le va encontrando sentido al oficio del periodismo en la medida en que lo ejerce. Y todos los días uno entiende un poquito mejor por qué decidió estudiar esta vaina. Y hay días que uno vuelve a la casa frustrado, que uno vuelve de mal genio, totalmente descosido, ¿sí? Pero hay días que uno vuelve con una sonrisa, que puede que no se vea porque usted está mamado y ahora sin dormir, ¿vale?
Pero detrás de esas lagañas, de esas horas sin sueño, ¿sí? Hay una tranquilidad en el alma o en el corazón que es distinta. De esa clase de pasión es la que a mí me gustaría hablar, a pesar de que lo que le voy a contar hoy no es tan chévere, ¿vale? Pero no quiero que esta sea una cátedra de reafirmación en lo negativo, todo lo contrario. La vida es afirmación en lo positivo. ¿Ah? La vida es milagro, la vida es vida, ¿sí? Y tan milagro es que hay gente que es capaz de, en unas circunstancias absolutamente terribles, de levantar su voz y defender los derechos de gente que jamás le va a dar la mano, jamás le va a devolver el favor. Pero es que no lo hacemos por eso. Ok. Entonces, les quiero hablar un poquito de lo que fue mi trabajo de investigación y lo que ha sido mi línea de investigación en términos de periodismo ahí para adelante. Ya les dije que trabajo en el tema de comunicación para el desarrollo. De hecho, ahorita les meto una cuña para invitarlos a un evento que tenemos el martes. No me olviden, yo me hago más propaganda que un circo malo, ¿vale? Pero vamos a comenzar a meternos de lleno en el tema del conflicto. Y nos vamos a remitir al año del 2005. Porque en el 2005 pasa algo muy importante en Colombia. En el 2005 entra en vigencia una ley que es la Ley de Justicia y Paz, o la Ley 975 que yo les pongo acá. Y esto para Colombia fue muy, y sigue siendo muy importante. Básicamente, ¿qué hacía esta Ley 975 y qué hace hasta el día de hoy? Esta Ley 975, o de Justicia y Paz, es una ley de justicia transicional. ¿Entendemos ese concepto de justicia transicional o no? Es una ley que plantea un marco normativo excepcional para que las personas que hacían parte de grupos armados se desmovilizaran. Bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, entonces, tanto paramilitares como guerrilleros, no porque él quisiera, la presión internacional lo obligó a hacer que esta ley cobijara también a miembros de grupos de guerrilla. Esta ley comenzó a ejecutarse con una intención básica que caminaba en un doble sentido. Por un lado, ser un marco normativo diferente al ordinario que le permitiera a esos victimarios que desde el 78 existían en el país, se sometieran a la justicia, pero ojo con esto, indemnizaran a sus víctimas y repararan con verdad, justicia y reparación, que son esos pilares que ustedes escuchan en todas las leyes del caso. Es una ley entonces que caminaba en dos sentidos: ser un marco normativo de desmovilización para victimarios, pero al mismo tiempo darle la posibilidad a las víctimas de construir una verdad distinta, de saber qué fue lo que pasó con sus familiares, de recibir una indemnización monetaria, y en eso Colombia sí puso un pie adelante, ¿vale? Los procesos de justicia transicional del mundo son tan variopintos como ustedes quieran, lo que pasó en Sudáfrica, ¿sí? Pero estos procesos, en concreto, no se habían metido de lleno con exigirle al victimario que se metiera la mano al drill y reparara efectivamente a sus víctimas. Esta ley comenzó, y en Colombia los medios de comunicación comenzaron a hacerse una pregunta: ¿cómo vamos a documentar esa verdad producto de las confesiones de la Ley 975? ¿Cómo vamos a acercarnos a esa verdad? Partiendo de una premisa fundamental, y es que esos grupos de autodefensa mantenían para la época estrechos vínculos con el poder. Estamos hablando de altos miembros del ejército, estamos hablando de políticos, estamos hablando de la salud, estamos hablando del chance, ¿vale? Existía un entorno para esta época en Colombia, si no de aceptación, al menos de una especie como de estratégica convivencia con el paramilitarismo en algunos departamentos de Colombia, ¿sí? Tanto es así que esta ley comienza poniéndose la meta de desmovilizar a los miembros de autodefensas y en 5 años terminar el proceso con ellos condenados. Pensó que iba a desmovilizar 10.000 paramilitares. ¿Sabe cuántos vamos más o menos? 30.000. Y arrancó este proceso. La revista Semana entonces se preguntó cómo cubrir esto. Y de la mano, con algunos sectores ONGs internacionales, decidió crear un portal especializado que se llamó verdadabierta.com. No sé si alguno lo ha consultado o lo conoce, ¿sí? Este portal, que fue un portal sui generis, y les digo que fue sui generis en varios sentidos. Hoy en día ustedes ven periodismo digital aquí en la facultad, los portales web de los medios de comunicación, los online son una putería completa, ¿sí? Cuando a mí me tocó eso era un bloque espantoso, ¿sí? Las páginas no tenían video, nadie sabía qué iba a pasar con los contenidos virtuales, la gente asumía que las cosas virtuales eran iguales que las cosas escritas, ¿vale? No había un desarrollo. Verdad Abierta surgió como un medio independiente que tenía su rigor investigativo como medio de comunicación, pero que era financiado por ONGs internacionales y que fue soportado sobre plataformas abiertas. Yo escucho la palabra Joomla y todavía tengo pesadillas, ¿vale?
una cosa horrible, virtual ahí, maluquísima, ¿sí? Hoy en día a ustedes les toca Joomla versión 7.824, ¿no? A uno le tocaba una que más o menos si usted se equivocaba la foto se deformaba y tenía que llorar, ¿sí? Hoy en día es distinto. ¿Sí? Y montamos ese portal clic a clic de verdadabierta.com con muchísima fe, muchísimo cariño, ¿sí? Yo para ese entonces trabajaba en la revista Cambio y escribía de cultura, y ahí sí que no me leía ni mi mamá, ¿vale? Paja nada, reseñaba una manera de libros que no me gustaban, horrible, ¿sí? Y pasó esto, ¿no? Meterse de lleno al conflicto. Y este portal tenía una virtud, y es que nos permitía viajar a la región, nos permitía sentarnos con víctimas, sentarnos con victimarios y comenzar a destapar unas verdades que históricamente habían sido esquivas, de alguna manera, para la sociedad colombiana. Ahí nos enganchamos varios, gente que llevaba cubriendo conflicto mucho tiempo y gente que comenzaba a cubrir conflicto como yo. Eso fue el espíritu de la ley 975, cuya diapositiva les expongo a continuación. Y dice así: son 7 los casos de periodistas asesinados por grupos paramilitares, hoy en día confesados en el proceso de justicia y paz. Hay más agresiones. Hoy tenemos investigación por cerca de 30 hechos delictivos que van desde la amenaza hasta la intimidación, producto de la ejecución de la ley 975. Es decir, lo que los paramilitares han reconocido que hicieron en contra de periodistas. Pero asesinatos tenemos 7. Hasta el momento, la Fiscalía investiga 20 crímenes revelados por exmiembros de autodefensas que involucran desde políticos hasta funcionarios del Estado. Y esto es lo primero que a mí me gustaría aclararle. Esta conferencia está atada a el asesinato y la intimidación de periodistas por parte de miembros de autodefensa, ojo, y funcionarios del Estado que de la mano con grupos de autodefensa mandaron a asesinar a periodistas que no pudieron seguir ejerciendo por esa actitud cobarde de callar. Y el problema es que pues, se puede matar, pero no se puede matar la verdad, ¿sí? Ok, ¿podemos seguir, por favor? La Unidad de Justicia y Paz responde a una solicitud de la CIP que a través de su presidente pidió al fiscal general de la Nación que se incluyeran las versiones libres de los paramilitares una pregunta sobre los crímenes en contra de los periodistas. ¿Cómo funciona esto? Esta ley 975 le plantea al comandante paramilitar una especie de test de preguntas por las que tiene que pasar desde el que cargaba pues la leche hasta el que mataba, hasta el que era comandante principal. Todos los cargos, digamos, jerárquicos de la estructura de las autodefensas tienen que pasar por una especie de test. Y gracias a la presión de la CIP, hay que decirlo, la Ley de Justicia y Paz tomó la determinación de incluir dentro de ese cuestionario preguntas que tenían que ver con la libertad de expresión y el asesinato de periodistas. Por eso es que esto comenzó de alguna manera a caminar, a documentarse. Y ojo con esto, de pronto ganándome algunos enemigos aquí adentro. Y no porque la justicia estuviera preocupada por resolver los crímenes en contra de periodistas, ¿vale? Las familias tenían absolutamente claro quién era el responsable, pero no podían hacer nada. Y no podían hacer nada porque quienes eran los responsables del asesinato de sus familiares mantenían relaciones con agentes del Estado. Si iban a poner las denuncias, iban a ser perseguidos también. Hay que decirlo con claridad, ¿sí? Se trata de amenazas que no eran esclarecidas sencillamente porque la ley fuera lenta. No, la ley era lenta y era benevolente con el accionar de esos grupos de autodefensa en el país, ¿vale? Y se está apenas sacudiendo, ¿vale? Se está apenas sacudiendo. Bueno, continuemos, por favor. En Colombia, tal como lo recopila un reporte de la Fundación para la Libertad de Prensa, que lanzaron el informe la semana pasada, entre 1997 y 2014, 142 periodistas han sido asesinados en razón de su profesión. De esta estadística, según la FLIP, campea la impunidad y son contados los casos en los que los paramilitares han sido judicializados. Aquí hago un paréntesis y paro un ratico. ¿Alguien leyó de aquí el libro de La peste de Camus? ¿Lo leyó? Es un libro muy bonito, muy recomendado, una novela que tiene estructura como de crónica, por decirlo de alguna manera. Y este hombre hace una aseveración absolutamente brillante en la mitad de esta novela, ¿no? Que plantea cómo una peste pone en riesgo a toda la sociedad, una peste que es contagiosa, ¿no? Que llega a través de las ratas, etcétera, etcétera. Este hombre dice: los únicos muertos que duelen son los que se pueden ver. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. No en vano, usted recuerda de la tragedia de Armero a Omaira, ¿o no? No a todo el grupo colectivo, porque es que hay muertos que usted vio, ¿sí? Es absolutamente diferente cuando nosotros nos hablan de un dolor que es cifra nada más. Y en esto cometemos un error terrible los periodistas, ¿no? Uno habla con ASFADES, ¿cuántos desaparecidos hay a nivel nacional? ¿No? Y estos muchachos le dicen a usted, y esta gente de ASFADES le dice,
Mire, los casos no importan, el número, la cifra exacta no importa. Y uno como periodista quiere números. Como si los números garantizaran algo, los números no garantizan nada. Piense nada más en la plata que nos han robado estos canallas, ¿sí? Piense en la plata que nos han robado de la salud, de la alcaldía. Eso se lo dicen en cifras todos los días y usted no se indigna, ¿vale? Usted no se indigna. Los muertos que duelen son los que se pueden ver y los muertos no son cifras, son gente viva que mantenía relaciones como ustedes y como yo, con amigos, con enemigos, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, yo quiero hablarle de esos 7 casos que han sido esclarecidos mediante la ley 975 en torno al asesinato de periodistas. Vamos a irnos como uno a uno. Para hacerlo, entonces, quiero compartirle algunas palabritas que he escrito sobre cada uno de estos. Serán muy breves. Comenzamos con el caso de José Emeterio Rivas, asesinado en el 2003 por paramilitares del Bloque Central Bolívar. Ese Bloque Central Bolívar que compró Macaco como franquicia de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿vale? Porque es eso, una franquicia. Hoy en día, qué pena, un paréntesis ahí, ustedes vieron que Gordolindo, uno de estos comandantes paramilitares, fue excluido esta semana de la Ley de Justicia y Paz porque descubrieron, imagínense esto, 9 años después de la entrada en vigencia de la ley, descubrieron que extraditaron a un tipo que parece que no era paramilitar, era narco. Mire, busque, yo tengo una foto, yo dicto una clase, una electiva referida al proceso de la ley 975, y a los pelados, ¿sabe qué hago? Le pongo una foto de la desmovilización del Bloque Norte. Sale Hernando Molina, el alto comisionado para la paz, y Jorge 40, y le pregunto a los muchachos, díganme dónde están esos 3, porque el día que se tomó esa foto, esos 3 eran fundamentales para conseguir la paz en este país. Jorge 40 está extraditado, condenado por narcotráfico y fue comandante de autodefensa. Es decir, la versión que tenía que dar de sus crímenes, por un proceso legal, terminó mandándolo a los Estados Unidos, si usted quiere, incumpliendo con el proceso de la ley 975. Hernando Molina está en la clase por parapolítica y ese día fungía y decía que es que él había sido cercano y estaba ahí para facilitar la entrega de Jorge 40. Y el alto comisionado para la paz, dígame dónde está, porque si sabemos lo tienen que meter a la cárcel, ¿vale? Vergonzoso, ¿sí? Vergonzoso, vergonzoso. Y una foto de coyuntura real, es análisis de una imagen que estamos viendo ahí, para que veamos cómo nos han mantenido este proceso. En fin, paso mi mal genio y le leo lo siguiente. Abro comillas, esto es un fragmento de la última conversación telefónica que tuvo José Emeterio Rivas por teléfono, que sostuvo por celular. Concejal, no puedo acompañarlo. En estos momentos voy rodando al monte y si no vuelvo es culpa del señor Julio César Ardila, le dijo el periodista Emeterio Rivas poco antes de ser asesinado a un concejal que lo llamó. Rivas nunca regresó de su cita y en enero de 2009 el exalcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila, quien antes trabajaba para la Defensoría del Pueblo, fue condenado a 28 años y 8 meses de prisión por pagar 150 millones de pesos a los paras del Bloque Central Bolívar por su asesinato. Como parte del mismo proceso, el Juzgado Penal de Bucaramanga condenó a 26 años de prisión al entonces secretario de Obras Públicas de la Alcaldía, Fabio Pajón Liscano, y al dirigente político Abelardo Rueda Tobón por estar involucrados en el crimen que cegó la carrera de uno de los periodistas más respetados del sur de Santander. Emeterio Rivas fue asesinado el 6 de abril del 2003 en el corregimiento Meseta de San Rafael por un grupo de paramilitares que lo situó a las afueras del casco urbano. El periodista asistió puntual a la reunión en compañía de 4 personas. Todos fueron masacrados ese día, no quedó uno vivo. Rivas había recibido amenazas tras denunciar presuntas irregularidades en la contratación de la ciudad a favor de los paramilitares, que por ese entonces ejercían dominio territorial en la zona. Desde hacía algunos meses el comunicador publicaba noticias relacionadas con el manejo irregular del presupuesto de la alcaldía de Barrancabermeja en su programa Fuerzas Vivas de la emisora Calor Estéreo. Entre los casos que el periodista hizo públicos se encontraba la adjudicación de un contrato donde fue asesinado a nombre de un hermano alias Harold, que era uno de los jefes de la SAUCE en la zona. 3 días antes de su asesinato, el periodista se indicó públicamente a la administración municipal, en cabeza del alcalde Aldira Torres, de haberse aliado con los paras y advirtió haber recibido amenazas en su contra. Ponga la atención a esto. La sentencia judicial señala que en Mesetas de San Rafael, los paramilitares Volmar Said Sepúlveda, Pablo Emilio Quintero, alias Bedoya, y John Freddy Zapata, le pidieron al alcalde Ardila Torres 300 millones de pesos para asesinar a Rivas, a lo que el mandatario respondió
que con tal de quitarse esa mugre de encima, pagaba solo 150 millones de pesos. Estamos hablando entonces de un caso de asesinato que tiene que ver con quien era la máxima administración, por decirlo así, gubernamental de Barrancabermeja en su momento, que regatea con los sicarios la muerte de un periodista. Primer caso de la ley 975. Pasamos al segundo, el caso de Martín Larrota Duarte. Imagínese usted en concreto lo que significa esto, ¿sí? No se trata solo del asesinato de un periodista por su trabajo, tiene que ver con una persona que estuvo vinculada anteriormente a la Defensoría del Pueblo y que en función de la coacción de actores ilegales es condenado por el asesinato de un periodista, incluso renegociando cuánto costaría ese asesinato. Ok. Un segundo caso que a mí me gustaría contarle es el de Juan Francisco Prada Márquez, ordenado por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, que es el de Martín Larrota Duarte. El proceso de justicia y paz con las autodefensas se ha convertido en una fuente valiosa de información relacionada con los asesinatos e intimidación de periodistas. En gran parte los resultados que arroja la Unidad de Justicia y Paz responden a la solicitud de la CIP, que como les conté, hace la consulta a cada uno de estos desmovilizados. En versión libre, el jefe paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado, Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, confesó que dio la orden de asesinar al periodista porque, según él, a través de la emisora Palma Estéreo, invitaba a la población a que no pagara las vacunas que las AUC exigiera a la población civil. Juancho Prada aseguró que un fiscal delegado que en repetidas ocasiones le mandó razones al periodista, imagínese usted las razones tan formales, a través de sus hombres para que se abstuviera de poner a la población civil en contra de las autodefensas. Pero Larrota Duarte nunca se dejó intimidar. Ante las negativas del periodista, el ex jefe paramilitar tomó la decisión de ordenar su asesinato a alias Mauricio. Este es un asesinato de condiciones diferentes. Tiene que ver con un miembro, con un periodista que toma la determinación de invitar a la población civil a buscar alternativas distintas que la de someterse a lo que ocurría en el departamento, en Cesar, por decirlo directamente. No al pago de vacunas, etcétera, etcétera. Muchas veces, me sirve para hacer un paréntesis aquí, nosotros hablamos en torno a la figura del desplazado. Y es tan difícil hoy en día en Bogotá, porque es así, que la sociedad civil le crea al desplazado. Usted ve a la persona incluso con el cartel escrito con sus manos y ya hay dentro de una lógica que dice este tipo se está haciendo pasar por víctima, más o menos, ¿vale? Es una condición difícil. Y es una condición difícil por varias razones. La primera es que no nos han enseñado a mirarla de la forma correcta. Porque detrás de cada desplazado hay algo muchísimo más importante que una persona que, por negligencia, por violencia estructural, está pidiendo una ayuda que debería ser obligatoria del gobierno nacional hacia él. ¿Qué es esto que pasa? A diferencia de los políticos que firmaron el pacto de Chibolo y de Pibijay, a diferencia de los políticos que firmaron el pacto de Ralito, el pacto de Casanare, ¿sí? Estos desplazados, desde su posición de ciudadanos, de sociedad civil, tomaron la determinación de no plegarse a la coacción violenta de grupos armados ilegales. Son personas individuales que no se dieron la lógica del conflicto, no pagaron la vacuna, no dejaron que se llevaran a su hijo, ¿sí? Y a cambio tienen que dejarlo todo para venir a espacios que no están regularizados. Ese acto que es heroico y que es precisamente lo que no hicieron los militares que están siendo investigados hoy en día o que no hicieron directamente los políticos, no lo vemos directamente en el otro. Aquí ocurre algo similar. Se trata de un periodista que en medio de un entorno, y hay que aclarar aquí, que la realidad del periodista regional y la del periodista urbano es completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo en eso? En tema de cubrimiento de conflicto armado, al pobre periodista le toca convivir día a día con quien es el victimario en la pollería, en la plaza del pueblo, ¿sí? Distinto es para los que escribimos desde la ciudad. Hay unos intereses que son diferentes, no digo que más sanos, pero el conflicto no está aquí, de frente, vigilante. Ok. Pasamos de ahí a un caso que a mí me parece absolutamente aterrador, que tiene que ver con Arauca. Ustedes saben que, y si no lo saben les cuento, Arauca de alguna manera se convirtió en uno de esos departamentos donde la libertad de expresión comenzó a ser más amedrentada, aproximadamente para la época del 2001. ¿Qué pasó en el 2001? El bloque Vencedores de Arauca, comandado por el mellizo Mejía, entró a Arauca, ¿sí? Y tenía, digamos que tenía casi que como plan estratégico acallar ciertos sectores de la sociedad para conformar ese bloque paramilitar.
entre otras, un bloque paramilitar que mantuvo alianzas también con estamentos del poder muy poderosos. Ustedes saben que Julio Acosta Bernal hoy en día se encuentra preso precisamente por sus vínculos en Arauca con este bloque paramilitar. Entonces quiero hablar un poquito del caso de dos periodistas, de Efraín Varela Noriega y de Luis Eduardo Alfonso Parada, quienes fueron asesinados el 28 de junio del 2002 y el 18 de mayo del 2003. Efraín Varela Noriega era un reconocido periodista y abogado de la Universidad de Granada, que para la época de su asesinato se desempeñaba como director de la emisora Meridiano 70. En múltiples ocasiones, el comunicador denunció haberse convertido en blanco de amenazas de grupos de autodefensa como consecuencia de los contenidos del programa que conducía en la emisora. Un juzgado de ese departamento determinó que Andrés Darío Cervantes Montoya, un miembro del bloque Vencedores de Arauca, fuera autor material del crimen. Cervantes afirmó ser el autor material y haber estado bajo las órdenes de Félix Cruz Batata, alias Tolima, jefe paramilitar de la zona que era para ese entonces, según información de Policía Judicial, un miembro y además guardaespaldas del exgobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal, hoy preso. En circunstancias similares, los hombres comandados por el mellizo Mejía terminaron con la vida de Luis Eduardo Alfonso Parada, quien pertenecía a la lista del Programa de Protección a Periodistas del Gobierno Nacional Colombiano. Pilas con esto. Este caso del que le quiero hablar no es el caso de un periodista. Miren que hemos visto dos casos distintos. Uno que tiene que ver con los intereses, ¿no es cierto?, de un alcalde de un municipio. Otro que tiene que ver con un periodista que valientemente en medio de un entorno de violencia invita a la comunidad a no hacerle caso a los paramilitares. Y esto tercero, que es muchísimo más grave, un periodista que acudió a las autoridades a pesar de haber sido intimidado, y vamos a ver qué fue lo que pasó con esa ayuda que el gobierno nacional debía prestarle, ¿vale? En tiempos, para que usted se haga una idea, hoy en día usted puede acudir a aquellos mecanismos, a la FLIP, por ejemplo, después de recibir una amenaza, y en tiempo máximo, en 6 meses usted podría recibir una medida de protección en este país. Eso, no nos riamos tanto, que eso le pasa cuando va a pedir usted el turno del EPS, ¿no? No, es que me duele acá, vuelvan 2 años y le miro su cáncer, algo así, ¿sí? Algo así. No, es que es terrible, este tema de la violencia estructural en Colombia es violento, es que es violento de verdad. Bueno, Alfonso fue asesinado a las 4:40 de la mañana en la puerta de la emisora Meridiano 70 en la ciudad de Arauca, donde reemplazaba a su colega Efraín Varela Noriega. Además, este hombre era el reemplazo del asesinado. ¿Usted se imagina esto? Quien murió en manos de grupos de autodefensa. Según los testimonios recogidos por la FLIP, el Instituto de Prensa y Sociedad y Reporteros Sin Fronteras, el periodista fue abordado por 2 hombres en moto que le dispararon en 3 oportunidades causando su muerte. Esto ocurrió mientras el periodista esperaba que el celador de la emisora le abriera la puerta. Luis Eduardo Alfonso Parada era codirector del noticiero Actualidad Informativa, también prestaba sus servicios como corresponsal del diario El Tiempo y era colaborador de prensa del congresista Adalberto Jaimes. Varela y Alfonso habían recibido amenazas el 9 de septiembre del 2001, en esa oportunidad a través de un correo electrónico. El bloque Vencedores de Arauca entró a la región de Arauca y escribió una serie de correos electrónicos que intimidaban a periodistas con nombre propio. A usted le llegaba un correo en el que le decía que usted era básicamente un objetivo militar. Posterior a la muerte de Varela, el 2 de julio, Alfonso, junto con 3 periodistas más, salió de la región por la inminencia de un ataque en contra de sus vidas. Y aquí comienza lo interesante. El 4 de julio, el periodista envió una carta a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, informándoles del peligro que corría. Ese mismo día puso una denuncia ante la División Seccional de Fiscalías en Bogotá, en la que relataba los hechos que lo hacían temer por su vida, en especial el asesinato de Varela, con quien había trabajado desde octubre del 2000. El 25 de septiembre, el caso de Alfonso fue analizado en el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos CRER, para Periodistas y Comunicación Social, un organismo encabezado por el Ministerio del Interior y conformado por distintas organizaciones civiles de libertad de prensa. ¿Qué ocurre en el CRER básicamente? Por ejemplo, la FLIP planteaban en su época las condiciones de inseguridad de un periodista y ahí se tomaban algunas medidas de protección. Digamos que era un mecanismo de comunicación entre las ONGs y el Ministerio del Interior. Ante el resultado del estudio de seguridad y conociendo la gravedad de los hechos denunciados por el periodista, el comité solicitó a la policía hacer un estudio de seguridad en la zona. La solicitud que se hizo en ese comité fue notificar a las autoridades de su presencia en Arauca para que le brinden la protección necesaria, según el acta de la reunión. Después del asesinato del periodista, la FLIP e IPIS hablaron con el comandante de la policía de Arauca, qué pena, coronel Luis Alcides Morales,
quien dijo que tenía conocimiento de la situación de riesgo de Luis Eduardo Alfonso, al igual que de cerca de 300 personas amenazadas en Arauca y que la policía no podía ponerle una escolta a cada una de ellas. Maravilloso la respuesta, ¿no? Una persona que acude a instancias legales, que recibe por mandato del Ministerio del Interior hacer rondas especiales y entregar protección a un periodista que está siendo amenazado, decide que no puede ponerle a un periodista protección porque si tuviera que ponérsela a cada persona amenazada en Arauca no le alcanzarían los uniformados. ¿Les parece bonita esa respuesta? No, y además tiene que ver con un departamento, vuelve y juega, ¿sí? Revise usted un poquito la historia de Cambio Radical por ese departamento, ¿sí? Y se llevará usted unas sorpresas absolutamente tenebrosas, ¿vale? Tenebrosas. Entre otros le voy a echar un par de chismes, ¿sí? Este gobernador del que estamos hablando, que le hizo la vida imposible a muchos periodistas, le entregó al bloque Vencedores de Arauca una lista con 200 nombres de personas para que fueran asesinados, todos opositores políticos. La justicia tiene, hoy en día, la lista, tiene al paramilitar que hizo de gatillero de esos asesinatos, tiene al comandante paramilitar que asegura que le dio 300 millones de pesos para su campaña política. Y ese hombre seguía prófugo de la justicia, duró aproximadamente 2 años y medio volado. Y no lo estaban buscando por eso, lo estaban buscando por el asesinato del personero de Arauca, ¿vale? Una joyita. Bueno. El reemplazo del periodista asesinado acude al gobierno nacional para pedir medidas de protección, el gobierno no se las entrega y es asesinado. Sexto caso, Arquímedes Arias Henao. Este fue el periodista por el que yo escribí este artículo. Usted no me lo va a creer, pero en ese entonces la Ley de Justicia y Paz generaba, podemos ir pasando, creo que estos ya los hemos ido tratando. Ah, no, mentiras, nos devolvemos, perdón. Ahí está, Arquímedes Arias Henao. Asesinado en julio del 2001 en el municipio de Fresno, Tolima, por miembros de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. En ese entonces, la Ley 975 generaba unas versiones libres, en las que los comandantes paramilitares primero confesaban, enunciaban sus hechos y una vez habían sido corroborados pasaba a una instancia de imputación. Esta era una instancia de imputación. Entonces, en el Magdalena Medio se organizó una sala. Y Ramón Izaza comenzó a hablar de una serie de asesinatos que había entregado a la justicia. Y yo me fui a cubrir eso. Yo llegué, la audiencia comenzó como 40 minutos tarde porque el señor estaba como enfermito. Las víctimas habían viajado, estaban afuera aguantando hambre. Entraron al salón, que es algo así. Ustedes, las víctimas ven al victimario en un videobeam, para que ustedes me entiendan. No están en el mismo espacio físico, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? Y están ahí parados. Y este hombre arrancó y entregó algo así como 116 asesinatos de puros NNs. Según él, todas esas personas eran habitantes de calle o consumidores de droga. Y por eso no tenían nombre. Había como una lección moral que las autodefensas querían dar con ese asesinato. Y de repente, el comandante paramilitar Ramón Izaza, que ojo, no se me ilusionen mucho, este hombre sale libre de la cárcel en agosto, ¿sí? Ya verá por qué. Comenzó a confesar y se refirió al caso de este periodista. Y yo dije, no puede ser, no seamos tan maricas. Este tipo está hablando del asesinato de un periodista en una instancia de imputación y ni siquiera la familia sabe. La verdad judicial que estamos recabando ni siquiera le ha permitido a la gente ni a las organizaciones sociales saber que este caso ya es imputado, que él ya aceptó su responsabilidad allí. Fue asesinado en las instalaciones de la emisora por un paramilitar que le disparó en 3 ocasiones delante de sus compañeros de trabajo. Este tipo estaba en plena transmisión y le metieron 3 tiros. Según aseguró Ramón Izaza el 7 de mayo del 2008 en versión libre, el periodista era señalado por las autodefensas de colaborar con la guerrilla de las FARC. Información de Policía Judicial muestra que el comunicador había tenido discusiones con Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias Tajada, uno de los cabecillos del grupo paramilitar. Arquímedes Arias fue asesinado en julio del 2001 en el municipio de Fresno, Tolima. A pesar de las descripciones físicas que han aportado los testigos de su muerte, el autor material del homicidio no ha sido identificado. ¿Usted se imagina esto? Esta persona entró a la emisora, al medio de comunicación, le pegó 3 tiros delante de sus compañeros de trabajo y todavía no sabemos quién es. Es imposible. A pesar de que tenemos el registro y tenemos la descripción de las personas que lo presenciaron, no sabemos quién es él. Para que usted vea cómo va de rápido este tema de la investigación judicial. Qué pena, ya lo voy a bajar a la putería. ¿Sí? Ya. La verdad de los extraditados. La verdad de los extraditados. Este casito, en concreto, a mí me llamó la atención, porque se confesó, ustedes saben que la Ley de Justicia y Paz tenía como principal motor entregar la verdad a las víctimas de los crímenes de las autodefensas en Colombia, no con las víctimas del narcotráfico de los Estados Unidos, ¿vale?
Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez se producen 2 éxodos de paramilitares a los Estados Unidos. Uno primero, que tiene que ver con, creo que son 14 comandantes paramilitares, ¿sí? Entre esos el divino Gordolindo que les conté ahorita que acaba de salir de la ley 975, ¿sí? Son enviados a los Estados Unidos porque se detecta que en los penales el IMPEC detecta que estas personas tienen computadores, celulares y que siguen delinquiendo, ¿se acuerdan? Y salió Álvaro Uribe Vélez furioso y dio todo este carretazo. Meses después, estamos hablando para casi octubre de 2009, sí, el mellizo Mejía y Eber Veloz alias HH fueron extraditados a los Estados Unidos, en unas circunstancias que son absolutamente vergonzosas. Yo le cuento un par para que usted saque sus conclusiones, ¿sí? ¿Y qué estaban diciendo para la época uno y otro? El mellizo Mejía estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad, la única que hay en Colombia que queda en Cómbita, ¿sí? Un abogado intenta ingresar al penal y tiene una llave en uno de sus zapatos. Apenas ocurre esto, el gobierno nacional toma la determinación de extraditarlo. Una vez extraditado, descubrimos varias cosas que son evidentes, pero es que los periodistas somos muy rápidos a veces. Esto de pensar con los dedos tiene sus problemas también, ¿sí? El primero es que que usted una llave en la cárcel de Cómbita no le sirve para un carajo. Si usted ha entrado, usted sabe que con eso no se puede volar de ningún sitio, ¿sí? No pasa nada. Pero digo, muchachos, no pasa nada, no pasa nada. Eso es lo último, lo que usted tiene que pensar es en la llave, ¿sí? Estos hombres iban a versiones como con 150 hombres de policía, a las versiones libres de las que les cuento, ¿sí? Pero hay algo más grave. Este tipo no era abogado de él. Y de esto nos enteramos nosotros después. No estoy tratando de hablar del buen nombre del mellizo Mejía, por amor de Dios, no, ¿sí? Cometió unos crímenes espantosos en Arauca. Pero es que este hombre estaba hablando de gente muy poderosa en ese momento, ¿sí? Estaba hablando de miembros de las fuerzas militares, concretamente de la Fuerza Aérea, y de bombardeos que hicieron en Arauca para ayudarle al bloque Vencedores de Arauca en contra de la guerrilla, ¿sí? Estaba hablando de Julio Acosta Bernal, prófugo íntimo del presidente de ese entonces, ¿vale? Que andaba por ahí sueltico. Y peor en el caso de HH, porque a este se le ocurrió hablar de las bananeras en Colombia, ¿sí? Y de lo que había pasado en el Urabá antioqueño. Y se le ocurrió hablar y decir que había un grupo de gente que rodeaba a Carlos Castaño, y que iba a decir los nombres, para afuera, extraditados ambos. Habló de Chaux también, nuestro fervoroso ex embajador también, que estuvo en la reunión de alias Job en la Casa de Nariño, ¿sí? Todos esos nombres estaban ahí mencionados. En concreto, esta extradición rompe con la Ley de Justicia y Paz, la paraliza, porque una vez los comandantes paramilitares fueron extraditados, sus subalternos detienen la confesión. Y es más, es que el gran cacao de la Ley 975 era que a cambio de sus confesiones, los miembros de las autodefensas recibirían una pena alternativa de 5 a 8 años de prisión. Si usted, que está metido en esas condiciones, se va para los Estados Unidos y recibe una pena de 28 años de cárcel, teniendo usted, ¿qué?, 45, 50 años, estamos hablando casi de cadena perpetua, ¿o no? ¿Con qué ganas va a volver usted a confesar a la justicia colombiana algo si ya le clavaron una pena en Estados Unidos suficientemente larga? Y pilas con esto, ¿sí? La justicia norteamericana, a pesar de todo lo rígida que ustedes quieran, con los narcotraficantes es queridísima, ¿sí? Y más con los narcotraficantes colombianos. Mire, por ejemplo, lo que ocurrió con los Rodríguez Orejuela. Mire el estado de esas negociaciones, ¿sí? De los Ochoa. Mire cómo va eso. A uno le dicen, no, en Estados Unidos las cárceles son todas iguales para la gente, pero si dan las rutas del narcotráfico, la cosa comienza a volverse blanda, ¿sí? Hay comandantes paramilitares hoy en día que tienen aproximadamente 28, más o menos, ustedes podrían decir que el promedio está entre 17 y casi 30 años de cárcel por narcotráfico a los Estados Unidos hoy en día, ¿sí? Esa condena paraliza la Ley de Justicia y Paz. La verdad de las víctimas se quedó así. La gente que había hecho el proceso, que había ido, que necesitaba ese dinero del Fondo de Reparación de Víctimas, quedó en el aire. No hay manera. Esos comandantes paramilitares extraditados, hay dos que todavía como que colaboran eventualmente, Mancuso, el mellizo habla de vez en cuando, ¿sí? Pero en concreto, la Ley de Justicia y Paz quedó paralizada. Tan paralizada estaba que le voy a dar una estadística aún mejor. Para el año 2010, a 5 años de ejecución, cuando el gobierno nacional debería rendir una estadística definitiva de la aplicación de la ley, no teníamos la primera víctima reparada efectivamente por la Ley 975 en nuestro país. De un universo de ¿sabe cuántas detectadas para la fecha? 250.000 víctimas del paramilitarismo, del 78 al 2010. ¿Sabe cuántos casos de violencia sexual habían registrados? 17. Confesados por los grupos de autodefensa. Bueno. Ok. Entonces, viene un último asesinato.
el de Flavio Bedoya por paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, condenados confesados de la extradición, ¿sí? ¿Por qué me llamó la atención este caso? Porque apenas surgió este asesinato, él trabajaba para Voz Proletaria, este periodista trabajaba para Voz Proletaria, mucha gente los indicó de mantener alianzas con la guerrilla de las FARC, ¿sí? De hecho, le encontraron en la maleta como un comunicado que había llegado de la guerrilla. Y usted no se imagina el bollo al respecto de esto. Siendo un hombre honorable, un periodista como ustedes o como yo, ¿sí? Y aquí sí, muchachos, qué pena con esto que voy a decir. El periodismo nos obliga a hablar con todo el mundo, ¿vale? La manera en la que usted mantenga sus relaciones es distinta, ¿estamos? Pero el límite es que hay que ir y hablar. Miren, a mí me da mucha risa cuando arrancó el tema de la parapolítica. A usted iban y le hablaban los congresistas, los senadores, le decían, pero usted ¿por qué le hace caso a esos delincuentes? Pues porque usted se une con ellos, ¿sí? Si usted para robar la plata se reuniera con el osito cariñosito y con Mickey Mouse, pues hablo con ellos. Pero es que usted eligió a estos paramilitares para desangrar el país, ¿qué hacemos? ¿Sí? Es que son unos criminales, criminal usted en muchos casos, pilas. Hay políticos que fueron acusados en falso, ¿no? Hay políticos que han sido exonerados en el proceso de la parapolítica y que los paramilitares habían intentado encochinar sin tener realmente relación con ellos, por decirlo así vulgarmente. No todos los políticos y no todos los militares tienen que ver con las autodefensas, no, hay gente absolutamente honrada que les hizo la vida imposible a las autodefensas. Pero este no es el caso, ¿vale? En concreto, Flavio Bedoya recibió mucha estigmatización por su asesinato y fue realmente muy triste en el proceso de recaudo de información con Policía Judicial cuando encontramos una libretica en la que habían algunos apuntes de Flavio relacionados con intimidaciones que recibió antes del asesinato. Llevaba aproximadamente ustedes imagínense cómo tiene que estar depresionada una persona que lleva registro de las amenazas que le hacen en vivo y en directo. Estoy hablando así, 17 de enero, 2 personas me abordan en moto, ¿no? Terrible la situación del orden público allí. Ese como un último caso para rodearlo. Pilas con esto. De los 142 casos que tenemos de periodistas asesinados, de los que yo le he hablado, 64 han prescrito. Esto quiere decir que tras 20 años el Estado perdió la oportunidad de sancionar a los responsables. Eso incluye el caso de Julio Daniel Chaparro, que yo le leí. El poemita que yo le leí tiene que ver con un periodista que fue asesinado cobardemente y cuya la naturaleza del crimen no fue esclarecida. Pasó el límite de los 20 años y prescribió la medida, así funciona. Es lamentable que la mayoría hayan prescrito estando apenas en la fase de investigación preliminar, porque ¿qué quiere decir esto? Que no pudimos pasar el proceso de recaudo de prueba judicial, ¿sí? En concreto, supimos lo que pasó, llamamos a unas personas y no encontramos nada. Palabras más, palabras menos, para ponerlo en castellano. Sigamos, por favor. Algunos casos que prescribieron, el de Gerardo Didier Gómez, Carlos Lajut Catalán, Nelson de la Rosa Toscano, Manuel José Martínez Espinosa y Danilo Alfonso Vaquero Sarmiento. El caso del periodista Eustorio Colmenares Baptista fue declarado delito de lesa humanidad justo un día antes de prescribir. Sin embargo, su caso permanece en la impunidad. Continuemos. Además, la organización indica que los procesos judiciales por crímenes diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. Ojo con esto, ya les dije a ustedes que una cosa es asesinar periodistas, pero en Colombia no solo se asesina periodistas, se les intimida también, ¿sí? La amenaza continúa siendo como la herramienta más utilizada. Las amenazas registradas por la FLIP, por ejemplo, aumentaron en un 35% entre el 2006 y el 2014. Entonces, esto continúa latente. A mí siempre me gusta traer un ejemplo aquí, porque es que uno siente esta realidad muy lejos. Yo le quiero contar una experiencia concreta de nuestra organización referida al tema de amenazas. Nosotros montamos, ¿ustedes han escuchado hablar de los Pascuales aquí en Usaquén? Bueno, aquí no, por allá en Usaquén, ¿sí? Bueno, en Usaquén pasó una cosa terrible, y es que se crearon una especie como de mafias locales relacionadas con familias que se salieron de madre hace unos años. Para el 2009 la Fundación Fahrenheit había iniciado un proceso con muchachos de extracción muy humilde, algunos que estaban muy cerca, digamos, del tema también de la violencia de las pandillas, y los invitamos a crear un medio comunitario de comunicación. Estos muchachos lo crearon, les estoy hablando de chinos de 17, 18, 19 añitos, más chiquitos que eso, que tenían intereses en periodismo y querían aprender. Estos muchachos montaron un periódico hoy en día que es de difusión gratuita en la localidad que se llama Riel. Los invito a que lo consulten, si no lo conocen es un proyecto muy bello porque es un proyecto comunitario sostenible por la comunidad. Estos pelados viven de la pauta de la pollería, de la ferretería del lado, ¿vale? Y en el 2009 les llegó comunicado de amenaza a estos muchachos, ¿vale? Estoy hablando de un chinito de 17, 18 años, ¿vale? Y es, digamos, esto lo tiene uno que hacer reaccionar. Digamos que yo cargo como unas tristezas hondas, esa fue una. Mire, me llevé a los muchachos a hablar con el alcalde de la época de la localidad de Usaquén. Y una de las niñas del periódico le dijo al alcalde que le ayudara porque en su barrio había toque de queda. ¿Y el alcalde saben qué le respondió?
que él no había ordenado ningún toque de queda, que iba a hablar con la policía. Este idiota no entendía que le estaban diciendo que la pandilla era la que hacía el toque de queda, ¿no entendés? Estamos hablando de un alcalde que no sabía que había una pandilla en su barrio. El tipo, ay, qué raro, ¿por qué la policía estará haciendo eso? Pues, por favor, ¿sí? Por favor. Le toca a una niña de 17 años vestirse de adulto, ¿no? Oiga, sería bueno que haga su trabajo, señor, ¿no? Bueno, unas condiciones ahí límites. Y estoy hablando del perímetro urbano de Bogotá. Ustedes saben que los paramilitares llegaron a hacer presencia dura en Bogotá también, ¿no? En Colombia tenemos columnas, tenemos movimiento guerrillero y tenemos presencia paramilitar, dependiendo del barrio que ustedes miren y del extremo de la ciudad que cojan. Ok. Muchas gracias, qué pena contigo. Presenta impunidad. Entonces, esta última partecita de lo que le estoy tratando de comentar, me gustaría referirlo a algunas acciones concretas que se han presentado en los últimos años y que me parece que alertan un problema mucho más profundo que el tema de lo que ha ocurrido con periodistas asesinados por grupos de autodefensa, ¿vale? En el 2013 la FLIP registró un total de 123 agresiones directas contra la prensa que dejaron un total de 194 víctimas. Dentro de esta, ¿es claro por qué ocurre eso? Detrás de una amenaza puede haber más de una persona directamente afectada. ¿Sí es claro eso? Bueno, ok. Dentro de estas cifras se encuentran los asesinatos a 2 comunicadores ocurridos en septiembre. El del periodista Edinson Molina en Puerto Berrío y el del voceador José Darío Arenas en Caicedonia, Valle del Cauca. Continuemos, por favor. Molina hacía fuertes críticas al poder local en su región y su riesgo fue alertado por las autoridades previamente, sin que se tomaran las medidas adecuadas para protegerlo. Arenas era freelance y voceador del periódico El Extra del Quindío en el norte del Valle del Cauca y su crimen puede estar relacionado con una publicación que denunciaba irregularidades en el IMPEC. Ustedes saben cuál es el panorama de las cárceles hoy en día en nuestro país, ¿verdad? Atestadas. Nosotros tenemos un proyecto en la cárcel de La Picota y yo les digo que es absolutamente vergonzoso lo que está pasando allí, ¿vale? Vamos muy tarde en este país para entender que los derechos humanos aplican tanto para las víctimas como para los victimarios. Quien está en la cárcel también tiene derechos humanos y no tiene por qué dormir al lado de una letrina, al lado de un baño, ¿vale? Nosotros trabajamos con adultos del patio 6 y ustedes no tienen idea las condiciones en las que las personas están recluidas en Colombia hoy en día, ¿vale? Me pregunto yo si es tan difícil tener un sistema de cárceles organizado que no sea corrupto, ¿vale? Porque hay unos que tienen casi más o menos DirecTV en la celda, ¿sí? Espantoso, espantoso. Sigamos. Buena parte de las agresiones contra la prensa ocurrieron en el cubrimiento de las protestas prolongadas que vivió el país durante el 2013, principalmente mediante la obstrucción al trabajo periodístico. Recuerden ustedes que el año pasado estuvo enmarcado en hondas protestas sociales, ¿vale? Ustedes recuerdan un poco lo que ocurrió con los estudiantes, con el paro campesino, ¿vale? Entre muchas otras manifestaciones que pusieron un límite allí. ¿Y sabe qué es lo más doloroso de esto? Para que usted acabe de ponerse bejuco, que es lo que me gustaría también un poco hoy, que las personas que fueron agredidas fueron igualmente agredidas por miembros del SMAT y por manifestantes. ¿Ah? Lo que ocurre aquí no solo es que las autoridades sean violentas con el periodista, no, es que la sociedad civil también. Miren, les voy a contar una anécdota real, ¿ah? Además la puedo contar bien. Mírenme esto tan ridículo. A mí me gusta tomar fotos, a pesar de que tengo gafas y soy un enfermo visual más o menos, ¿sí? Cojo la cámara y salgo y miro qué fotos puedo tomar. Para una manifestación de estudiantes, yo me fui. Yo antes tenía el pelo un poquito largo, hace muchos años, ¿vale? Y me encontré con un profesor de la Universidad Distrital, hombre, que yo con él he tomado tintico y cerveza, ¿sí? Y él estaba con su grupo de estudiantes protestando. Y yo, en una relación de confianza, de cariño mutuo, ¿no? Tomé una foto que me pareció que era bonita, no era más. Oye, se me han venido estos muchachos, ¿ah? A darme. Y el profesor, yo lo veía, yo después lo busqué una semana después, porque a mí me tocó correr, ¿no? Pero yo decía, esto es ridículo. Es que nosotros hemos compartido en aula, nosotros hemos compartido en academia, ¿cómo es esto? ¿Vale? Entonces, pilas con esto. La situación del periodista no es cómoda y los que trabajan en medios de comunicación, que estoy seguro que son muchos, creo que entienden suficientemente claro que entre más conocido es el medio de comunicación, la gente más se echa para atrás y se calla, ¿vale? Mire que es simpaticísimo. La gente dice, no es verdad lo que los medios de comunicación dicen, ¿no? Y siguen viendo todos los noticieros que hacen unas cosas horrorosas, ¿no? Pero lo chistoso del asunto es que la figura del periodista no se le cree y además se duda de él. Y míreme esto que le estoy contando, ¿vale? La realidad, la cantidad de cosas tan densas que esas personas estaban denunciando. No se trata, qué pena esto que voy a decir, no quiero justificar, el asesinato es injustificable. Pero en este país un periodista no lo matan porque está haciendo mal su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Está haciendo bien su trabajo, ¿sí? Está haciéndolo bastante bien, diría yo. Bueno, sigamos, por favor. 75 periodistas sufrieron intimidaciones relacionadas con su trabajo este año en Colombia. El año pasado, perdón, en Colombia. Todas estas cifras tienen que ver con últimos informes de entidades de libertad de prensa y el último informe de la FLIP, que con todo gusto pues, se los podría pasar o lo pueden consultar ustedes directamente con ellos. No es como que las estadísticas sean parte de una suma increíble que hice, no, salen de allí, ¿vale? Sigamos, por favor.
Casos complicados para la libertad de expresión que se les vienen y que son responsabilidad de todos nosotros seguir monitoreando, ¿vale? Cosas que no podemos dejar pasar porque sí. DAS, ¿ustedes recuerdan lo que pasó con el DAS? El 8 de octubre del 2013, cuando iniciaba el exjuicio contra Jorge Noguera Cotes, nombrado por el excelentísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, por el escándalo de las chuzadas, la Corte Suprema declaró prescritos los delitos relacionados con la intervención de comunicación a periodistas y opositores. Este señor no va a ser investigado por haber chuzado a periodistas, ¿vale? Eso ya se cortó. Primer temita, sigamos. El juicio seguirá únicamente por concierto para delinquir y abuso de poder con relación a hechos ocurridos en el exterior. Hasta ahí. Sigamos. Ay, muchas gracias. Guillermo Quirós, periodista freelance de Sucre. Este caso ustedes lo vieron en medios de comunicación. Murió en noviembre del 2012 después de estar hospitalizado, ¿se acuerdan? Antes de eso, mientras cubría una protesta social, lo subieron a una patrulla y cayó de esta en extrañas circunstancias. Algunas hipótesis apuntan a que miembros de la policía lo agredieron físicamente, ¿vale? Ahí estamos. Luis Eduardo Gómez era un periodista freelance que a sus 70 años denunciaba irregularidades en Arboletes, Antioquia. Luis Eduardo había denunciado la presencia de paramilitares en el municipio y sus alianzas con políticos de la zona. Que esto quede absolutamente claro. El paramilitarismo en Colombia no se acabó. No se acabó. Se transformó, le cambiaron de nombre a la palabrita que los define, pero en concreto el problema en frontera o en región sigue siendo el mismo, ¿sí? Mire, yo quiero que usted haga un ejercicio mental conmigo, porque es que esto se dice mucho, ¿vale? Pero vamos a meterle cabeza a esto. Usted se va a imaginar el cartel de los hombres más buscados del 2010, ¿vale? Ese cartel de los hombres más buscados en Colombia del 2010 incluía a Don Mario, a Cuchillo, a Eber Velosa HH, al Mellizo Mejía, y todos esos tienen algo en común, por si usted no sabía. Eran paramilitares todos, ¿vale? Eran paramilitares todos. Y tienen otra cosa en común, no se sometieron con la ley de justicia y paz, fueron capturados después, ¿sí? Ahí estamos con las BACRIM, ¿sí? Ahí estamos con las BACRIM. Este no es un problema superado, para nada, no está para nada resuelto. Y cambiando de nombre a la palabrita y diciéndoles BACRIM, lo único que hacemos es disfrazar la verdad. En este país hay paramilitares todavía, ¿sí? Yo ahorita estoy, qué pena meto la cucharada, estoy haciendo un proceso de intervención pues, para un libro sobre desaparecidos del bloque Fronteras en el Catatumbo, ¿sí? Hay paramilitares en este país, muchos, ¿sí? De hecho, uno pensaría que geográficamente el actor armado con el que uno debería hablar o negociar para ir es la guerrilla. ¿Vale? Desbordado el tema de conflicto, desbordado. Continuemos. Orlando Sierra, conocidísimo caso, ¿sí? Escuche esta maravilla. El caso del subdirector del periódico La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002, ya existe sentencia en contra de los autores materiales. De otro lado, que es la parte que nos interesa, ya les conté que es muy fácil identificar a los autores materiales, no tanto a los intelectuales, ¿sí? De otro lado, el 28 de octubre de 2013 ocurrió la audiencia preparatoria en contra de Gabriel Jaime López Escobar en el Juzgado Penal Especializado de Manizales y está previsto que el juicio inicie en el mes de abril del 2014. Sigamos. Con respecto a quienes la Fiscalía considera autores intelectuales, el juicio contra Dixon Ferney Tapasco, líder político regional, y sus lugartenientes Henry Cayo Bando y los hermanos Hernando y Fabio López Escobar, finalizó en febrero del 2013, este año. 10 meses después de esto, el 24 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira absolvió a Tapasco en primera instancia. Esto es una patada para la gente de Manizales, ¿vale? Porque Orlando lo quieren mucho en Manizales y yo creo que mucho acá también en Bogotá. Mire esto. La sentencia no menciona ni tiene en cuenta que 9 testigos han sido asesinados en el proceso. 9, ¿vale? Pero es que en Colombia, es que ese es el gran problema de las verdades judiciales. Mire, qué pena, yo me voy de bocón también. Caquetá, ¿sí? Luis Fernando Almario, exgobernador. Tiene proceso por farpolítica y parapolítica, hombre. Por las dos puntas, ¿sí? Usted mira el número de personas asesinadas en ese proceso, creo que son más de 17. ¿Cómo sigue eso? O sea, ¿qué le puede pedir usted a la justicia que haga ahí? Si es que le matan un testigo todas las semanas, ¿a quién vamos a condenar así? 9 testigos asesinados para esclarecer a una persona que es una figura pública. Yo diría que detrás del caso de Jaime Garzón, tal vez, el caso de Orlando Sierra es tal vez el más visible a nivel nacional. Y esta indignación ni siquiera, y qué pena, esto pasa porque los tapascos son intocables, si usted no sabía, ¿sí? No se les puede echar mano. Ok, aparentemente no. Sigamos.
Y ya, para cerrar un poco lo que sería mi intervención, quiero mencionarle algunos puntos que me parecen a mí que son centrales y que ocurrieron durante el año pasado en Colombia. ¿Alguien conoce la trayectoria de Ricardo Calderón? Por supuesto, el de Semana. Voy a decir algo, se me sale un poco de pronto lo de fan enamorada porque lo respeto mucho a Ricardo, pero usted podría coger la historia de Colombia y algunas tapas de la revista Semana escritas por Ricardo, y este hombre al menos nos ha evitado que nos metan unos 10 goles, ¿vale? De un tamaño que usted no se imagina, ¿sí? Investigaciones muy importantes. El atentado en contra de Ricardo se produce en unas circunstancias que son vergonzosas para este país. Tiene que ver con el penal de Tolemaida, ¿se acuerda? Un primer texto periodístico que se llamaba Tolemaida Resort, ¿se acuerdan? Un texto que fue muy difundido y que hablaba de las condiciones casi irrisorias que miembros del Ejército Nacional condenados por crímenes de lesa humanidad tenían en el penal de Tolemaida. Eso incluía una especie de lugar privado, VIP, cabañas para hospedar a su familia por 15.000 pesos, ¿no? Algunos tenían negocio dentro del penal, vendían empanaditas, tenían mototaxi, ¿vale? No es bromeando, vaya al artículo y léalo, ¿sí? Ese texto sale, Tolemaida Resort sale, y indudablemente el penal de Tolemaida entra en una reforma de modificación. Yo recuerdo que ese artículo cierra con una frase dolorosísima. Un miembro del ejército condenado que habla con Ricardo y que está purgando pena en el penal de Tolemaida, le dice a Ricardo, claro, nos van a apretar, pero después nos van a tener que dejar igual, porque si nosotros hablamos se va a fregar gente que es muy poderosa aquí, ¿vale? Parece que eso fue lo que pasó, porque el año pasado Ricardo sacó un artículo que se llama Tolemaida Tours, que es la continuación de Tolemaida Resort. Y lo que pasa es que los que estaban en la cárcel de Tolemaida ahora no viven en un hotel adentro, no, les dan vacaciones. Se van a Cartagena, se toman fotos con Mickey Mouse, se compran tenis. Hay un video del tipo que es vergonzoso, ¿no? Un militar condenado por masacre, el hombre está viendo qué tenis se compra en San Andresito, emocionado, delirado el tipo, no puede la dicha, ¿sí? Y está grabado en video, usted lo puede ver, esto está ahí en internet. Ricardo estaba recibiendo informaciones digamos, como coletazo un poco de esos artículos, se asume un poco, recibe una serie de disparos después de salir de una reunión con miembros del Ejército Nacional. Claro ese caso, ¿ah? Y la gravedad que tiene. Hay que decir en la defensa del gremio periodístico que el año pasado a Ricardo Calderón se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo, tanto del Círculo de Periodistas como del CPB, ¿no? Y que se ha rodeado y, digamos, en verdad es un periodista muy interesante y además un periodista que tiene algo muy bonito, ¿no? Nunca se muestra en eventos públicos, ¿no? Él no va a recoger un premio a pesar de que se los ha ganado todos, ¿no? Es una persona, digamos, de una humildad en el oficio que yo respeto mucho. Exilio de León Valencia, Gonzalo Guillén y Claudia López. ¿Saben con quién trabajan ellos? Con la corporación Nuevo Arcoíris, en esencia casi, ¿no? Son casi que las cabezas de esta corporación que ha destapado, por ejemplo, temas tan importantes como el de la parapolítica en Colombia, ¿sí? León Valencia es comunista de Revista Semana y, bueno, es una persona, digamos, muy atada a la academia también, ¿no? Con la Universidad Distrital, me parece, mantiene unos vínculos muy potentes. Claro, ese caso, ¿no? En torno a unas confesiones que se hacen con Kiko Barrios y lo que está ocurriendo en La Guajira, estas personas tienen que salir del país. Grabaciones ilegales en Teleantioquia. ¿Recuerdan ustedes qué pasó? Al tipo le censuran la nota antes de que salga publicada porque está chuzado el consejo de redacción. O sea, habían grabado lo que él decía en el consejo de redacción. Tenaz, ¿sí? Tenaz. Bueno, pero estamos enterados, está bueno. Atentado contra Diego Gómez Valverde y contra José Naudín y Lázaro del Valle. Entonces aquí hay como dos aristas que me parecen interesantes. Estos últimos dos casos, el de José Naudín y el de Lázaro del Valle, los pongo ahí porque son periodistas que fueron asesinados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con las investigaciones que se han hecho hasta el momento, no hay certeza de que el asesinato haya tenido que ver con su oficio como periodistas, ¿sí? De hecho, el caso de José Naudín, que es el director, creo, del canal de la Universidad Pública del Valle, ¿sí? Está pues en investigación y se está recopilando apenas información, pero está ahí, está bueno tenerlos en el radar. Entonces, en concreto, estos casitos que yo le traigo, que tienen que ver con decisiones judiciales hacia el esclarecimiento de crímenes en contra de periodistas en el país, ¿sí? Todo este recuento de un dolor que es latente, que persiste en región, no es, por favor, para que usted entre en miedo, silencio y diga, ay, menos mal que yo empecé el periodismo, es lo que no voy a hacer. No. Si estamos hoy
Y me tomo el atrevimiento, si John ha permitido que yo venga y les hable de pronto con este tono un poquito desenmarañado estas cosas, ¿sí? Tiene que ver precisamente con que el milagro aquí no es que haya gente que esté pensando todos los días cómo hacer mal y que haya periodistas, no. La lección importante de hoy tiene que ver precisamente con entender que este oficio mantiene o alimenta dentro de nosotros una pasión tan grande, tan hermosa por la defensa del derecho de las personas, que diariamente muchos periodistas le siguen poniendo el pecho y el problema a estos temas tan complicados. Muchachos, me alegra muchísimo que quieran hacer comunicación organizacional, me encanta muchísimo que quieran hacer comunicación para el desarrollo, me encanta que usted quiera escribir de cocina, que usted quiera escribir de cultura, eso me encanta, me parece que está muy bien, ¿vale? Pero el problema es que usted vive en un país que tiene problemas muy graves, ¿vale? Tiene problemas muy graves que tienen que resolverse porque nadie más los va a resolver. Y ojo, el periodista puede que no los resuelva, ¿sí? Yo creo mucho, yo creo que el periodista es poderoso, yo creo en verdad eso, ¿sí? No tan poderoso como a uno le gustaría en ocasiones, ¿sí? Creo que estamos muy lejos de la verdad judicial. No buscamos esa verdad judicial, ¿sí? Omitamos eso, no somos jueces de nadie. Pero protegemos algo que es sagrado. Ese artículo 20 de la Constitución, ¿sí?, que reviste y que rodea su trabajo, eso solo pasa con su oficio, y ese es un oficio, ¿sí? Necesitamos gente valiente, muchachos, que le meta el pecho a estos temas. Y si las universidades no caminan hoy en dirección a formar profesionales que vean esta realidad directamente a los ojos y que con sus 20, sus 30, sus 40 años le metan el pecho a estos temas, los vamos a seguir escribiendo mal y no va a pasar nada, ¿sí? Rostros y luchas como la de esta gente van a perder completo sentido. A mí me gustaría volver sobre esos últimos versitos que yo les compartía de Julio Daniel Chaparro y este poema tan hermoso que traía para la sesión de hoy. Para cerrar un poco lo que ha sido este trasegar por distintos tipos de abuso en contra de la libertad de expresión. Si sienten en mi hedor una mañana y deben evitarlo huyendo de mi carne con las manos acariciando el rincón de sus caras, sepan que lo entiendo e imagínenme en los días felices de mi cuerpo solo playa y no sientan mi podredumbre como aviso de los dioses y no vean en el pétalo fucsia de mi sangre la reinvención de un cielo de gaviotas o del llanto. Amigos, mis amigos, si me ven muerto a la entrada de una calle, seguramente vestido de azul hasta en las uñas y sonriendo acaso revestido de cenizas como un ángel, piensen que he vivido, recuerden la joven figura ebria de los patios, mis 23 años que levanté danzando, mi público sueño de eco de agua que se pierde, y no me lloren, no me giman siquiera, pienso que detendrán el sol que tendré entonces en la mitad del pecho, persistiendo tercamente en la última calle de esta tarde sobre la tierra. Este es el legado que estos periodistas nos dejan para la vida, ¿estamos? El problema no es que hayan sido asesinados, el problema es que matando al mensajero no se calla realmente el mensaje. La verdad sigue allí y ustedes como periodistas tienen como labor buscarla. Estos hechos que por supuesto desmoralizan, que embejucan, yo le creo muchísimo a la indignación. Yo creo que solo cuando somos capaces de indignarnos somos capaces de revertir esas situaciones de inhumanidad que enfrentamos todos los días. Por favor, muchachos, hay mucho más que mirar, hay mucho más que mirar. Este es un país que necesita construirse otra vez. Miremos a los ojos de esas fuentes testimoniales que tratamos. Preocupémonos por estos problemas de fondo que hay que ponerles frente. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna preguntita, estoy aquí para servir. Creo que la universidad va tarde para meterse a la ley 975, ¿sí? Creo que hay cosas de la ley 975 que toca mirar con muchísimo cuidado a futuro. Comenzando por lo que les estoy diciendo, esta ley entró en reforma el año pasado, en agosto comienzan a salir comandantes paramilitares a regiones donde el problema de orden público no fue superado. Y les voy a dar regiones concretas. Lo que va a pasar en el Magdalena Medio, ¿sí? Lo que va a pasar en Chocó, lo que va a pasar en los llanos orientales, donde hay estructuras que no llegaron a desmovilizarse por completo. Muchachos, yo les voy a contar un chisme, ¿vale? Vamos a hacer de cuenta que la historia existe. Y yo les voy a decir que los paramilitares se desmovilizaron en los 90s también. Y en el 97 estábamos conformando las Autodefensas Unidas de Colombia con Carlos Castaño a la cabeza, ¿vale? Los paramilitares ya se desmovilizaron una vez y mal en este país. Echarle un ojo crítico a esa ley, vean el Fondo de Reparación de Víctimas, vean a dónde viene la plata del Fondo de Reparación de Víctimas, ¿sí? ¿Quién la puso ahí? Vea cuánta plata puso ese gordolindo que sacaron esta semana, ¿sí? Eso está en Acción Social, échale una mirada, desprevenida, ¿sí? Miren, muchachos, de verdad, yo se los digo con todo el cariño del caso porque yo inicié el cubrimiento de la ley 975 lleno de esperanza, ¿vale?
Yo pensé que había una herramienta de transformación y evidentemente la habrá para los desmovilizados que supieron acoger ese marco normativo excepcional y que ahora salen libres. Es que, ojo, yo sí creo que la gente se puede transformar y yo creo que la gente se puede equivocar, yo creo que la gente no es mala per se, para siempre, ¿vale? Pero por los crímenes hay que responder y esta ley tiene grandes vacíos y grandes deudas. Quizás el mayor logro de la ejecución de esta ley tiene que ver con la entrega de cuerpos exhumados y las fosas comunes para los familiares. Porque realmente, yo sé que esto suena absurdo, pero las familias necesitan un sitio donde puedan llorar a sus desaparecidos. Y ustedes, la incertidumbre de la desaparición, ¿sí? No saber qué fue lo que ocurrió con mi familiar, esto es algo que es muy doloroso, ¿sí? Por eso, miren, vale la pena que se haya construido la ley, pero no. Hay unas cuestiones ahí que no están bien. Lo que pasó con el bloque Cacique La Gaitana no está bien. No podemos disfrazar a un grupo de civiles y hacerlos pasar por un bloque que se desmoviliza. Eso ética y moralmente no está bien, ¿sí? No podemos tener fiscales hoy en día investigados por haber callado procesos dentro de la ejecución del proceso y no podemos jactarnos de un proceso que tiene a los comandantes paramilitares extraditados y a los que tiene presos sin condena y que van a salir libres. Eso no puede ser, eso no puede ser. Hay que metérsela a la ley, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que las universidades podemos hacer y mucho por esa ley de justicia y paz. Se puede hacer muchísimo y ¿sabe? Le voy a contar algo peor. El esquema de reparación de víctimas de la ley de víctimas y restitución de tierras, cualquiera de los dos principios que usted quiera tomar, la ejecución del 86 o del 2001, tienen la raíz casi que migrada totalmente del concepto de víctima de la ley 975. Entonces es más grave de lo que parece, ¿vale? Porque tenemos legislación vigente, aprobada para atención de víctimas, que contiene elementos que se derivan de una ley cuya ejecución en materia de reparación es, a mi modo de ver, cuestionable al menos. Ok. Vamos a comenzar con el tema de la masacre del Trujillo. Y me gustaría, si te parece, hablar un poco del trabajo del Centro de Memoria Histórica y lo que ha pasado allí. No sé si ustedes tuvieron acceso al informe de la masacre de Trujillo, pero en esencia, judicialmente el caso de la masacre de Trujillo es como una ley que está casi que mordiéndose el rabo desde el comienzo, ¿no? Hay un testigo directo que carga los cuerpos de personas desmembradas de la masacre de Trujillo, no tengo el nombre ahorita de la víctima, cuyo testimonio a lo largo de todo el proceso fue negado y debatido. Incluso su propio papá declaró ante las autoridades diciendo que era un drogadicto y que no había que hacerle caso. Años después del trabajo de la Comisión de Memoria Histórica sabemos que ese sí tenía caso y que sí estuvo allí, ¿vale? Y que ese papá que hablaba estaba siendo intimidado por los actores ilegales de la zona. Entonces, que el caso de Trujillo nos iba a parecernos una pregunta. Es muy diferente la verdad histórica a la verdad judicial, ¿vale? La justicia puede ir muy lento, la verdad histórica y la verdad periodística nos permiten adelantarnos y está bien que no estén reconciliadas las dos visiones. No hay que perderle el miedo a decir verdades que no se pueden soportar en lo judicial, porque nosotros no somos abogados, pero periodísticamente es probable. Primero, para referirme a la masacre de Trujillo. Masacre del Salado, me decías tú. Miren, yo tengo en la cabeza, cuando comenzó el esquema de versiones libres, si alguno es muy pilo y maneja muy bien la tecnología, porque creo que no se puede acceder al documental con mucha facilidad, tocaría ir directamente a contravía, los hermanos Morris hicieron un documental que se llama Impunity, ¿no? Y hay una parte de este documental que a mí me parece que expone claramente lo que tú acabas de mencionar. Sale Juancho Dique, que bien dicho de caso es uno de los comandantes paramilitares que hoy en día tiene condena por la ley 975 de 8 a 5 años de prisión, ¿sí? Que cumplió todo el proceso en teoría. Comienza a hablar de lo que ocurrió ese día. Y hay un defensor de derechos humanos que por videoconferencia está contrarrestando la verdad que él dice. Y le pregunta, ¿cuántas personas mataron? Y este hombre comienza a meterse una enredada espantosa. Le dice, ¿por qué decapitaron? Le comienza a echar un reguero de preguntas a este señor. Y la justificación, qué pena, doy muchas referencias por si alguien interesado en el caso las pueda tomar de pronto. Hay un texto hermosísimo de la periodista Marta Ruiz, una periodista de investigación increíble, persona maravillosa, me cae absolutamente bien, ¿sí? Que escribió un texto de la masacre del Salado precisamente, que se llama Fiesta de Sangre, se llama. Y ese textico le permite a uno entender realmente lo desastroso que ocurrió allí. No sé si ustedes tienen claro un poco con el tema, todos hemos visto estas imágenes del helicóptero desde arriba en la plaza, ¿sí? Pero en concreto esta crónica ataca algo que ocurre también en este testimonio del que les estoy hablando. Una vez muertos los cuerpos y ante la vergüenza de la comunidad, incapaz de recoger los restos de las personas asesinadas, los animales comienzan a comerse los cuerpos de las familias, delante de sus propios ojos, y no había nada que hacer, ¿vale? Es una masacre que, como muchísimas en el país, se cometió, a mi modo de ver, pues desde mi verdad periodística, con absoluta negligencia de fuerza militar. Y por otro lado, creo que los trabajos que se han escrito, lo que ha hecho Salcedo Ramos, lo que ha hecho la misma Marta Ruiz, me parece muy valioso lo que hicieron los hermanos Morris pues, con el documental de Impunity. Creo que pasa algo ahí que es central, y es que
la verdad de las versiones libres, y ojo que está penalizado, qué pena volverme un poquito legal por 2 segunditos, pero si está demostrado que el paramilitar incurrió voluntariamente en un acto de olvido, debe recibir una condena adicional del 20% de la pena alternativa. Estamos hablando de casi 2-3 años de cárcel, para que lo tengan presente, ¿sí? Si hay incoherencia en la versión libre que entrega el victimario dentro de la ley 975, está eso, cuando se demuestre que ese olvido es voluntario, ¿no? Para este caso puntual de la falta de resolución. Ahora, también es la oportunidad para hablar de una cosa que no es tan chévere, y es que desafortunadamente siento también que en Colombia se está presentando una, digamos, gran parte de esta falta de solidaridad con el dolor de los otros implica algo muy doloroso y de lo que te podrá hablar la gente, sobre todo la comunidad, por ejemplo, de Montes de María, ¿no? Y esto tiene que ver también con una especie como de turismo de violencia, ¿no? Que es terrible, ¿no? Etnógrafos, sociólogos, antropólogos, y nos quedamos en la condición de víctima permanentemente. Yo les voy a decir algo de corazón. Yo creo que los temas a uno lo llaman en la vida, ¿vale? Y me estoy refiriendo al trabajo social, me estoy refiriendo al trabajo periodístico. Yo no creo que uno se pueda imponer la indignación para ir a cubrir un tema o el gusto de ir a trabajar con una población de niños discapacitados. Eso tiene que pasar, tiene que haber un proceso interno. Si no es como hacer, no sé, como hacer mercadotecnia con algo que es humano. Pero sí les voy a decir algo que me parece importantísimo, y es que necesitamos un perfil de víctima. A mi modo de ver, para que exista una reparación integral, la posición de la víctima no puede ser la posición de una víctima dispuesta al diálogo nada más. Yo respeto mucho el trabajo de ASFADES, mucho el trabajo de esta organización de desaparecidos, y si hay algo que respeto allí, es que el familiar que les van a devolver a ellos no es el cuerpo del familiar, ¿sí? El problema con el Estado es otro, porque es que la persona que les mataron no son los cuerpos, no es el cuerpo al que le van a rezar, ¿sí? Es esa persona con la que mantenían vínculos, ese hermano que amaban. Yo creo, qué pena, yo creo que la única cosa que la víctima puede hacer en términos de un encuentro sensato con la justicia es estar encabronada. Qué pena, encabronada, y basta. Es que no tiene por qué volverse condescendiente, no tiene por qué hacer la fila ordenadito además. O sea, me parece que es el colmo. Son víctimas de una, digamos, hay algo ahí que el gobierno hizo absolutamente mal. Es responsabilidad de un gobierno como el nuestro que la guerra no tenga las dimensiones que tiene, no tenga las proporciones que tiene, y sí estoy cansado de este testimonio un poco social de trabajo con víctimas que dice que hay víctimas con las que no se puede dialogar. Está perfecto que hay víctimas con las que no se puede dialogar. Yo haría lo mismo si mi familia muere en una masacre, voy a buscar autoridades y veo al mismo victimario pero disfrazado de policía a la semana. Yo no tengo nada que resolver con ese Estado. Entonces, eso en cuanto al tema de las víctimas y la posición frente a la ley, a la de víctimas y restitución de tierras, que también me parece muy mal en ejecución. A mí me gusta mucho el término de memoria. El término de memoria histórica me aterra un poco, ¿sí? Porque, ¿de qué clase de historia estamos hablando nosotros, no? Yo sé que esto es un poco cliché, pero es la historia que escriben los vencedores, ¿cuál es la historia que hacemos? Yo creo muchísimo en la memoria, en sí misma, me encanta la memoria. Me gusta la memoria, pero me gusta la memoria libre. Y me gusta una memoria también que puede estar enojada, o una memoria que no está satisfecha. Porque es que yo puedo ser víctima de la masacre de Trujillo, puedo ser víctima de la masacre del Salado y no estar de acuerdo con la versión oficial. Yo puedo liderar mi ejercicio de memoria y no es oficial. Yo tengo derecho a tener una noción. Y ojo, mi papá pudo haber sido incluso de los miembros que cometió esa masacre. Esto ha comenzado a pasar, por ejemplo, con la Alemania nazi, ¿sí? Pero ese tipo era mi tío y yo quería a mi tío. Y yo tengo todo el derecho de querer a mi tío también, ¿vale? Eso me gusta más, porque es que lo otro es como forzar una lectura moral de los acontecimientos con la que yo no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que la gente sea tan buena ni tan mala, o sea, que le den un par de aguardientes y verán qué pasa, ¿no? Eso es como así. Bueno, muchísimas gracias muchachos por su tiempo.